¿Y si la familia no se hereda, sino se elige? Una joven humilde llega a Bilbao en busca de un futuro mejor, sin imaginar que su destino a partir de ese día estaría escrito por los brazos de un bebé que llora desconsoladamente, y por un padre viudo, desesperado por salvar a su hija, que encontrará en esa desconocida la única paz que le queda. Pero cuando un secreto del pasado amenaza con destruir todo, ¿será el amor suficiente para sostener lo que construyeron juntos? Quédate, porque esta historia te va a tocar el alma. El apartamento en el elegante barrio de Abando permanecía sumido en una quietud que dolía. Las cortinas de seda permanecían cerradas desde hacía semanas, filtrando apenas unos rayos dorados del atardecer bilbaíno que se atrevían a colarse entre los pliegues. Gabriel Ortega caminaba por el pasillo con pasos medidos, su imponente figura de 1,90 m, contrastando con la fragilidad que emanaba de sus hombros caídos. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, recorrían cada rincón de aquel hogar que una vez había sido lleno de risas y planes de futuro. Ahora solo quedaban ecos de una felicidad que se había desvanecido con el último suspiro de Elena. Las paredes parecían susurrar memorias que él ya no tenía fuerzas para escuchar. Gabriel se detuvo frente a la habitación del bebé, donde Clara dormía inquieta en su cuna blanca. A sus 4 meses de vida, la pequeña ya había rechazado a 5 cuidadoras diferentes. Su llanto constante y su negativa a calmarse con extraños habían convertido la búsqueda de ayuda en una batalla perdida. Cada noche, Gabriel se preguntaba si acaso su hija podía sentir el vacío que él mismo llevaba en el pecho, esa herida abierta que no sanaba. ¿Cómo puedo cuidar de ti si ni siquiera sé cómo cuidar de mí mismo?, pensaba mientras observaba el rostro angelical de Clara, tan parecido al de Elena que a veces le cortaba la respiración. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El éxito empresarial que había construido con su red de clínicas pediátricas parecía irrisorio ante su incapacidad para conectar con su propia hija. Era un hombre que había dedicado su vida a sanar niños, pero se sentía completamente perdido ante los llantos de Clara. Cada gemido de la bebé era un recordatorio de su fracaso como padre, de la promesa rota que le había hecho a Elena en sus últimos momentos. Cuidaré de ella, te lo prometo. Le daré todo el amor que tú no pudiste. Pero el amor parecía haberse marchado con Elena, dejando solo un hueco frío donde antes había latido un corazón lleno de esperanza. Gabriel se dirigió a su despacho, donde las fotografías de Elena sonreían desde marcos dorados. En una de ellas, ella sostenía un test de embarazo con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. En otra, acariciaba su vientre abultado mientras él la abrazaba por detrás, ambos mirando hacia un futuro que nunca llegó a cumplirse del modo que habían soñado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mercedes, la coordinadora de la Agencia de Servicios Domésticos. «Señor Ortega, tengo a una chica disponible para mañana. Se llama Lara Gallardo. Viene de Comillas. Es joven, pero tiene experiencia con niños pequeños». Gabriel suspiró sintiendo el peso familiar del escepticismo. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras? «Está bien, que venga mañana por la mañana, pero le advierto, Mercedes, mi hija es difícil». «Entiendo, señor. Lara es diferente. Estoy segura de que conectará con la pequeña». Después de colgar, Gabriel se sirvió un whisky y se asomó al balcón que daba a la ría del Nervión. Las luces de Bilbao comenzaban a encenderse, creando un mosaico dorado sobre las aguas que fluían hacia el mar. Era una vista que solía compartir con Elena, planeando el futuro de su familia mientras ella trazaba círculos sobre su vientre. «Mañana será otro día», se dijo, aunque las palabras sonaron huecas incluso en su propia mente. Desde la habitación del bebé llegó el familiar sonido del llanto de Clara. Gabriel cerró los ojos, respiró profundo y se dirigió hacia ella, preparándose para otra noche larga de intentos fallidos por consolar a una hija que parecía rechazar todo lo que él podía ofrecer. Mientras la cargaba en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo tenso contra su pecho, Gabriel no podía imaginar que al día siguiente
Una joven de comillas traería consigo algo que él había perdido hacía meses, la esperanza de que su hogar roto pudiera volver a llenarse de vida. El llanto de Clara se intensificó, y Gabriel comenzó el ritual nocturno de paseos por el apartamento, susurros sin respuesta y una soledad que parecía extenderse infinitamente hacia el futuro. Lara Gallardo cerró los ojos durante un instante mientras el autobús atravesaba las calles de Bilbao hacia el barrio de Abando. Sus manos, pequeñas pero fuertes por años de trabajo, sostenían una mochila desgastada que contenía todo lo que necesitaba para otro día de trabajo. A sus 24 años, había aprendido que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, pero ella siempre se las arreglaba para encontrar razones para sonreír. Un nuevo bebé, una nueva familia, pensó mientras observaba los elegantes edificios que comenzaban a aparecer. La coordinadora de la agencia le había advertido que esta sería una asignación difícil, un viudo con una bebé que rechazaba a todas las cuidadoras. Pero Lara había crecido entre hermanos pequeños, en comillas, donde el llanto de un niño no era un problema que resolver, sino un lenguaje que aprender. Sus recuerdos volaron hacia su abuela Esperanza, quien solía cantarle nanas mientras trenzaba su cabello al atardecer. Los niños lloran porque sus corazones hablan un idioma que los adultos olvidan, mi niña, le decía con su voz dulce. Pero tú nunca lo olvides. Tú tienes el don. Al llegar al imponente edificio, Lara sintió un nudo en el estómago. No era intimidación, sino una extraña sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral importante en su vida. Sus ojos grandes y expresivos reflejaron por un momento la incertidumbre antes de que su sonrisa natural regresara al rostro. El ascensor la llevó hasta el ático, y cuando las puertas se abrieron, fue recibida por un silencio pesado que contrastaba dramáticamente con los hogares bulliciosos donde había crecido. Pero por encima de esa quietud, pudo escuchar algo que reconoció inmediatamente: el llanto desesperado de un bebé. Lara siguió el sonido hasta encontrar a un hombre imponente de espaldas, con traje arrugado y cabello despeinado, sosteniendo un biberón mientras paseaba frente a una ventana. Gabriel Ortega era aún más alto de lo que había imaginado y emanaba una presencia que habría resultado intimidante si no fuera por la evidente desesperación en sus movimientos. «Señor Ortega», su voz, dulce y ligeramente musical por el acento cántabro, cortó el aire tenso. Gabriel se volvió y por un momento ambos se quedaron inmóviles. Lara vio en sus ojos oscuros una profundidad de dolor que le encogió el corazón. Gabriel, por su parte, se encontró con una joven que parecía irradiar una calidez que hacía meses no sentía en su hogar. «Soy Lara, de la agencia», dijo ella, dejando su mochila en el suelo. «¿Puedo?». Extendió los brazos hacia Clara. Gabriel vaciló. Había visto tantas cuidadoras intentar y fallar que parte de él ya esperaba otra decepción. Pero había algo en la forma en que Lara se acercó, sin prisa pero con confianza, que lo hizo entregar a su hija. En el momento en que Clara se acomodó en los brazos de Lara, algo mágico ocurrió. La bebé no dejó de llorar inmediatamente, pero su llanto cambió de tono, volviéndose menos desesperado, como si reconociera que finalmente alguien la entendía. Lara comenzó a mecerla suavemente, y sus labios se entreabrieron para entonar una melodía que Gabriel nunca había escuchado, pero que inmediatamente reconoció como algo especial. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». La canción flotó por el apartamento como una brisa marina, llevando consigo el aroma de hogar que había estado ausente durante tanto tiempo. Clara comenzó a calmarse, sus pequeños puños se relajaron y sus ojos se fijaron en el rostro de Lara, con una concentración que Gabriel nunca había visto antes. «¿Cómo es posible?», pensó Gabriel, sintiendo una mezcla de asombro y algo más que no se atrevía a nombrar. Hacía meses que no veía a Clara tan tranquila, tan conectada con alguien. Lara continuó cantando, meciendo a la bebé con movimientos naturales que parecían haber nacido con ella. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de Gabriel, y por un momento el mundo se redujo a ese instante. Un hombre roto observando cómo una desconocida devolvía la paz a su hija.
comenzó Gabriel, pero su voz se quebró ligeramente. Mi abuela me enseñó que cada bebé tiene su propia canción, susurró Lara sin dejar de mecer a Clara. Solo hay que escuchar lo suficiente para encontrarla. Gabriel se acercó un paso, sin darse cuenta de que lo hacía. Desde esta distancia, podía ver las pestañas largas de Lara, la suavidad de sus facciones y la forma en que sus labios curvados formaban cada palabra de la nana, como si fuera una oración. Es hermosa, pensó involuntariamente, y el pensamiento lo sorprendió tanto que dio un paso atrás. Clara había cerrado los ojos, completamente relajada en los brazos de Lara. Era la primera vez en semanas que Gabriel veía a su hija así de serena. ¿Cuánto tiempo puede quedarse hoy?, preguntó su voz más ronca de lo habitual. Todo el tiempo que necesite, señor Ortega. Gabriel la observó por un momento más largo de lo socialmente apropiado, notando cómo Lara parecía brillar con una luz propia en el apartamento que había estado sumido en penumbras. Fique aquí, pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta todavía. Ayude mi hija, ayúdeme a mí. Por primera vez en meses, Gabriel Ortega sintió algo que había olvidado por completo: esperanza. Una semana había transcurrido desde la llegada de Lara, y el apartamento de Gabriel había comenzado una transformación sutil pero profunda. Por primera vez en meses las cortinas permanecían abiertas durante el día, permitiendo que la luz dorada del sol bilbaíno bañara los espacios que habían estado sumidos en penumbra. Lara se movía por la casa con una naturalidad que desarmaba a Gabriel. No era intrusiva ni forzaba cambios dramáticos, pero su presencia traía vida a cada rincón. Había colocado pequeñas flores silvestres en jarrones improvisados, reorganizado los juguetes de Clara de manera que parecieran invitar a jugar en lugar de acumular polvo, y llenado el aire con melodías cantadas en voz baja mientras realizaba sus tareas. Gabriel se sorprendía a sí mismo encontrando excusas para trabajar desde casa. Él, que solía pasar 12 horas diarias en las clínicas, ahora programaba reuniones telefónicas y revisaba informes desde su despacho, consciente de cada risa que Clara emitía desde la sala de estar. ¿Cuándo fue la última vez que escuché reír a mi hija?, se preguntaba mientras fingía concentrarse en un informe financiero. La respuesta lo inquietaba. No recordaba haberla escuchado reír nunca. Esa mañana, el sonido de Clara balbuceando felizmente lo distrajo completamente de sus documentos. Se levantó silenciosamente y se asomó al pasillo, donde encontró una escena que le robó el aliento. Lara estaba sentada en el suelo del salón, con Clara acostada sobre una manta colorida. Había convertido un simple momento de cambio de pañal en un juego, haciendo gestos divertidos que provocaban carcajadas cristalinas en la bebé. Sus manos pequeñas y delicadas se movían con una precisión maternal innata, pero era su rostro lo que cautivó a Gabriel. Irradiaba una felicidad genuina, como si cuidar de Clara fuera el regalo más hermoso que hubiera recibido. ¿Quién es la bebé más bonita del mundo?, cantó Lara, haciendo cosquillas suaves en la barriguita de Clara. ¿Eres tú, mi pequeña princesa? Clara respondió con una risa que sonó como música, extendiendo sus pequeños brazos hacia Lara en un gesto que Gabriel reconoció como puro amor. Elena debería estar viendo esto, pensó, pero por primera vez el pensamiento no vino acompañado del dolor punzante habitual. En su lugar sintió algo parecido a la paz. «Buenos días», dijo, revelando su presencia. Lara levantó la vista, y Gabriel notó cómo sus mejillas se sonrojaron ligeramente al darse cuenta de que la había estado observando. «Buenos días, señor Ortega. Clara ha dormido toda la noche, desayunó muy bien y ahora está lista para jugar un poco. Por favor, llámame Gabriel», dijo, acercándose y arrodillándose junto a ellas. «Y dime, ¿cómo aprendiste a hacer esto?». Sus ojos señalaron la escena, la manta colorida, los juguetes organizados de manera pedagógica, la forma en que Clara lo miraba con ojos brillantes y alerta. «Tengo 3 hermanos menores», explicó Lara, levantando a Clara y sentándola en su regazo. «Cuando mi madre enfermó yo tenía 12 años y me convertí en su segunda madre. Después, cuando murió, su voz se suavizó. Aprendí que los niños necesitan más que cuidados. Necesitan sentirse amados, seguros y que alguien los vea realmente.
Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente vi a Clara?, se preguntó. ¿Puedo? Extendió los brazos hacia su hija. Lara le entregó a Clara, quien se acomodó contra el pecho de su padre, con una tranquilidad que Gabriel no había experimentado antes. Por primera vez Clara no se tensó ni comenzó a llorar en sus brazos. «Ella te ama», murmuró Lara, observando la interacción. Solo necesitaba sentir que todo estaba bien en su mundo. Gabriel levantó la vista para encontrarse con los ojos de Lara. Había algo en su mirada que lo desarmaba completamente. Comprensión sin juicio, calidez sin condiciones. «¿Cómo puede una extraña entenderme mejor que yo mismo?», pensó. «Lara, yo...», comenzó, pero se detuvo, sin encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «¿Qué pasa?», preguntó ella suavemente, inclinándose ligeramente hacia él. La proximidad hizo que Gabriel fuera consciente del delicado aroma que emanaba de Lara, una mezcla de jabón suave y algo que olía a hogar. Sus ojos grandes lo miraban con una intensidad que lo hacía sentir expuesto y seguro al mismo tiempo. «Quiero que te quedes», dijo finalmente, su voz más ronca de lo que pretendía. «No solo por hoy o por esta semana, quiero que te quedes permanentemente». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no expresados. Clara eligió ese momento para balbucear felizmente, extendiendo una mano hacia Lara y otra hacia Gabriel, como si quisiera unir a las dos personas más importantes de su pequeño mundo. «Yo...». Lara tragó saliva, sus mejillas sonrojándose más intensamente. «Sí, me gustaría quedarme». Gabriel sintió algo en su pecho que no había experimentado en meses. Alivio, gratitud y algo más profundo que no se atrevía a analizar todavía. Por primera vez desde la muerte de Elena, el futuro no parecía una carga imposible de soportar. 2 semanas después, el apartamento había encontrado un ritmo que Gabriel no sabía que necesitaba. Las mañanas comenzaban con el aroma del café que Lara preparaba mientras cantaba suavemente, y Clara despertaba con sonrisas en lugar de llantos. Era como si el hogar hubiera recordado cómo respirar. Gabriel había empezado a modificar su horario laboral sin darse cuenta. Salía más tarde por las mañanas, solo para presenciar el ritual matutino de Lara, dándole el desayuno a Clara. Regresaba más temprano por las tardes, inventando excusas sobre documentos que necesitaba revisar en casa, cuando en realidad lo que deseaba era escuchar las conversaciones que Lara mantenía con su hija. «¿Desde cuándo Clara balbucea tanto?», se preguntaba mientras fingía leer emails en su tablet, completamente distraído por los sonidos que llegaban desde la sala. Esa tarde en particular, Gabriel llegó a casa para encontrar a Lara sentada en el suelo con Clara, rodeadas de libros coloridos. No eran los libros educativos caros que él había comprado, sino cuentos sencillos con ilustraciones grandes y brillantes. «¿Y qué hace el patito?», le preguntaba Lara a Clara señalando una imagen. «Hace cuac, cuac», Clara respondió con un balbuceo que sonaba sorprendentemente parecido a cuac, provocando una exclamación de alegría en Lara que hizo que Gabriel sonriera involuntariamente. «Hola», dijo dejando su maletín junto a la puerta. «Gabriel». La cara de Lara se iluminó al verlo, y algo cálido se extendió por el pecho de él ante su evidente alegría. «Clara y yo estábamos leyendo. Creo que está empezando a reconocer los sonidos de los animales». Gabriel se acercó y se sentó en el sofá. Desde Where podía observarlas mejor. Clara levantó los brazos hacia él, y cuando la cargó, ella inmediatamente comenzó a balbucear como si quisiera contarle sobre su día. «Hola, pequeña», murmuró, besando su frente. «¿Te has divertido con Lara?». Su nombre suena diferente cuando lo digo en voz alta, pensó, consciente de cómo Lara lo observaba con una sonrisa suave. «Gabriel, ¿puedo preguntarte algo?». Lara se incorporó sentándose con las piernas cruzadas, de manera que quedaba frente a él. «Por supuesto. ¿Clara tiene familia? Me refiero a abuelos, tíos». Su voz se suavizó. «Sé que perdiste a tu esposa, pero...». Gabriel sintió la familiar tensión en el pecho al pensar en Elena, pero esta vez no fue acompañada del dolor punzante habitual. «Los padres de Elena viven en Madrid, pero...». Hizo una pausa, acomodando a Clara contra su pecho. «Desde que ella murió, la relación se complicó.
Creo que les duele verme con Clara. Les recuerda lo que perdieron. Lara asintió con comprensión, sin presionarlo para que dijera más. ¿Y tu familia?, preguntó ella suavemente. Mis padres murieron cuando yo estaba en la universidad. No tengo hermanos. Gabriel la miró. Por eso es tan importante que Clara tenga... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Qué? Sus ojos grandes lo miraron con curiosidad. Que tenga a alguien como tú, pensó, pero no se atrevió a decirlo. En su lugar desvió la conversación. ¿Y tú? ¿Echas de menos comillas? Tu familia debe preguntarse por qué no regresas. Una sombra atravesó el rostro de Lara, tan rápida que Gabriel casi la pierde. Mis hermanos están bien. Mi padre suspiró. Él quiere que me case con el hijo del panadero del pueblo. Es un buen hombre, pero... ¿Pero? Gabriel sintió una tensión extraña en el estómago. Pero yo quiero más de la vida que un matrimonio arreglado en un pueblo donde ya conozco cada piedra. Sus ojos brillaron con determinación. Quiero estudiar, tener mi propia escuela, ayudar a niños como Clara a crecer felices y seguros. Gabriel la observó mientras hablaba, notando cómo su rostro se iluminaba cuando hablaba de sus sueños. Había una fortaleza en Lara que contrastaba hermosamente con su apariencia delicada. ¿Qué estudiabas?, preguntó, genuinamente interesado. Pedagogía. Tuve que dejar la universidad cuando se acabó el dinero, pero espero poder terminar algún día. Podrías terminar ahora, pensó Gabriel inmediatamente. Yo podría ayudarte, pero se contuvo, consciente de que una oferta así podría malinterpretarse. Clara comenzó a bostezar, acurrucándose más contra Gabriel. Era la hora de su siesta. ¿Quieres que la lleve a su cuna?, ofreció Lara levantándose. No, yo lo haré, dijo Gabriel, poniéndose de pie con Clara en brazos. ¿Te importaría acompañarme? Mientras caminaban hacia la habitación del bebé, Gabriel fue consciente de la cercanía de Lara, del modo en que sus pasos se sincronizaban naturalmente con los suyos. Cuando llegaron a la cuna, Lara se acercó para arropar a Clara, y por un momento sus manos se rozaron. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. Gabriel sintió una descarga eléctrica que subió por su brazo, y cuando levantó la vista, encontró a Lara mirándolo con una expresión que no supo descifrar. «¿Qué me está pasando?», pensó, consciente de que su respiración se había acelerado ligeramente. Lara retiró su mano rápidamente, sus mejillas sonrojándose de manera adorable. Debería ir a preparar la cena», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Gabriel la observó alejarse, preguntándose cuándo exactamente había comenzado a ver a Lara como algo más que la cuidadora de Clara. Y más preocupante aún, ¿se habría dado cuenta ella? Era pasada la medianoche cuando Gabriel escuchó el llanto suave de Clara. No era el llanto desesperado de antes, sino más bien un gemido inquieto que indicaba que algo la había despertado. Se incorporó inmediatamente, pero antes de que pudiera levantarse de la cama, escuchó pasos suaves en el pasillo. Lara ya estaba atendiendo a Clara. Gabriel se quedó inmóvil, escuchando la voz melodiosa de Lara susurrando palabras tranquilizadoras en la habitación contigua. Había insistido en que Lara tomara la habitación de huéspedes, que compartía pared con la nursery, para que estuviera cerca de Clara durante las noches. Después de unos minutos, el silencio regresó. Gabriel esperó, pero su mente no conseguía relajarse. Se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la cocina por un vaso de agua, cuando una luz tenue desde la sala de estar llamó su atención. Lara estaba sentada en el sofá, con Clara dormida en sus brazos, meciendo suavemente a la bebé bajo la luz dorada de una lámpara. Llevaba un camisón sencillo de algodón que le llegaba hasta las rodillas, y su cabello castaño caía libre sobre sus hombros. La imagen era tan hermosa y maternal que Gabriel se quedó paralizado en el umbral. «Parece una Madonna», pensó, sintiendo una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con tristeza. «¿Gabriel?» Lara había notado su presencia. «¿Te despertó Clara?» «Sí, pero veo que ya está todo bajo control». Se acercó lentamente, consciente de la intimidad del momento. «¿Qué pasó?» «Creo que tuvo una pesadilla pequeña. A veces los bebés tienen sueños inquietos», explicó Lara en voz baja.
Decidí quedarme con ella un rato más para asegurarme de que durmiera profundamente. Gabriel se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para observar el rostro pacífico de Clara. «No tienes que hacer esto, Lara. Ya trabajas suficiente durante el día». «No es trabajo», respondió ella mirando a Clara con ternura. «Es...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Es amor». La confesión simple pero profunda flotó entre ellos como una verdad indiscutible. Gabriel sintió algo moverse en su interior, una calidez que se extendía desde su pecho hacia cada parte de su cuerpo. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró Gabriel, su voz más ronca en la quietud de la noche. «Por supuesto. ¿Por qué decidiste quedarte? No me refiero al trabajo, me refiero a realmente quedarte aquí con nosotros». Lara levantó la vista hacia él, y en la penumbra dorada, Gabriel pudo ver vulnerabilidad en sus ojos. «Porque Clara me necesita», dijo simplemente. «Y porque...» Se detuvo mordiéndose el labio inferior de manera que hizo que Gabriel desviara involuntariamente la mirada hacia su boca. «Porque creo que tú también me necesitas». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas. Gabriel sintió su corazón acelerar. «Lara, yo...» comenzó, pero ella lo interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada, Gabriel. Sé que todavía estás procesando la pérdida de Elena. No espero nada de ti más que me permitas formar parte de la vida de Clara». «¿Y si quiero que formes parte de mi vida también?», pensó Gabriel, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Cuéntame sobre Elena», dijo Lara suavemente. «Si quieres, claro». Gabriel se sorprendió al descubrir que sí quería hablar sobre Elena. Por primera vez en meses, sentía que podía hacerlo sin que el dolor lo abrumara completamente. Era pediatra, como yo, aunque se especializó en cuidados intensivos neonatales. Nos conocimos en el hospital durante mi residencia. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Era brillante, decidida, y tenía una risa que se escuchaba desde el otro extremo del pasillo. Lara escuchaba atentamente, sin interrumpir, mientras seguía meciendo a Clara. Cuando supimos que estaba embarazada, estaba tan emocionada que compró ropa de bebé esa misma tarde, continuó Gabriel. Tenía tantos planes. Quería que Clara creciera bilingüe. Quería enseñarle a tocar piano. Quería viajar con ella por toda Europa cuando fuera mayor. «Suena como una mujer maravillosa», murmuró Lara con sinceridad. «Lo era, y me duele que Clara nunca la conocerá, que nunca sabrá lo mucho que Elena la amaba incluso antes de nacer. Pero Clara sabrá que fue amada», dijo Lara con convicción. «Porque tú le hablarás de Elena, le contarás historias sobre ella, y Clara crecerá sabiendo que tiene una madre que la amó tanto, que dio su vida por ella». Gabriel sintió lágrimas picando en sus ojos. No eran lágrimas de dolor punzante, sino de algo más parecido a la aceptación. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por ayudarme a recordar que puedo hablar de Elena sin que se sienta como morir un poco cada vez». Lara sonrió, y en esa sonrisa Gabriel vio comprensión, compasión y algo más que hizo que su pulso se acelerara. «¿Y tú?», preguntó Gabriel. «¿Nunca has estado enamorada?». Las mejillas de Lara se sonrojaron ligeramente. «Una vez pensé que sí. Se llamaba Martín, estudiaba conmigo en la universidad. Pero cuando las cosas se complicaron en casa y tuve que dejar los estudios, él decidió que era mejor seguir caminos separados». «¿Te dolió?». «En ese momento sí. Pero ahora me doy cuenta de que si realmente me hubiera amado, habría encontrado la manera de quedarse conmigo, de apoyarme». Gabriel asintió, pensando en cómo él habría reaccionado en una situación similar. Sabía, sin lugar a dudas, que si realmente amara a alguien, nada lo haría alejarse. Clara se movió ligeramente en los brazos de Lara, emitiendo un pequeño suspiro antes de acomodarse más profundamente en su sueño. «Creo que ya está lista para volver a su cuna», susurró Lara. «Yo la llevo», ofreció Gabriel extendiendo los brazos. Cuando Lara le transfirió a Clara, sus manos se rozaron nuevamente, pero esta vez ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Gabriel sintió la suavidad de la piel de Lara, la calidez de su toque, y algo profundo e inesperado se removió en su interior. «Gabriel», murmuró Lara, sin apartar sus manos.
Sí, su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Gracias por confiar en mí. En la penumbra dorada de la sala, con Clara dormida entre ellos y las barreras comenzando a desmoronarse, Gabriel se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía solo. La mañana siguiente trajo consigo una nueva conciencia entre Gabriel y Lara. Los momentos íntimos de la noche anterior habían dejado una corriente eléctrica que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Gabriel se sorprendió observando cada movimiento de Lara con más atención, la forma en que sus dedos delicados preparaban el desayuno de Clara, cómo cantaba suavemente mientras doblaba la ropa, la manera en que sus ojos se iluminaban cada vez que Clara hacía algo nuevo. ¿Cuándo comenzó esto?, se preguntaba mientras fingía leer el periódico, completamente distraído por el sonido de la risa de Lara desde la cocina. Esa tarde, Gabriel había decidido trabajar desde casa nuevamente, pero esta vez no se molestó en inventar excusas. Simplemente quería estar cerca de ellas. Encontró a Lara en la terraza, aprovechando el sol otoñal de Bilbao, mientras Clara dormía su siesta en el cochecito. Lara había extendido una manta en el suelo y estaba leyendo un libro de pedagogía infantil que Gabriel reconoció como uno de los textos universitarios más actualizados. ¿Dónde conseguiste ese libro?, preguntó, sentándose en una silla cerca de ella. Lara levantó la vista, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Lo pedí prestado de la biblioteca. Espero que no te moleste que use tu dirección. Por supuesto que no me molesta. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿Sigues estudiando por tu cuenta? Intento mantenerme actualizada. Quizás algún día pueda volver a la universidad, terminar mi carrera. Gabriel sintió una urgencia repentina de hacer algo, de encontrar una manera de ayudarla sin que sonara condescendiente. Lara, yo podría... comenzó, pero fue interrumpido por Clara, quien había despertado y comenzó a balbucear felizmente al ver a ambos. «Mi princesa despertó», exclamó Lara dirigiéndose hacia el cochecito. Cuando levantó a Clara, la bebé extendió inmediatamente los brazos hacia Gabriel, quien sintió el familiar estallido de calidez en el pecho. Clara había comenzado a demostrar claramente sus preferencias, y era evidente que tanto Gabriel como Lara ocupaban lugares especiales en su pequeño corazón. «¿Sabes qué?», dijo Gabriel impulsivamente. «Hace un día hermoso. ¿Qué te parece si llevamos a Clara a pasear por el casco viejo?» Los ojos de Lara se iluminaron con una excitación que la hizo parecer aún más joven. «¿En serio? No quiero imponerme». «No te impones, Lara. Somos...» Se detuvo dándose cuenta de que estaba a punto de decir una familia. Clara debería conocer su ciudad. Una hora después, caminaban por las calles empedradas del casco viejo bilbaíno. Gabriel empujaba el cochecito mientras Lara señalaba las diferentes tiendas y arquitectura a Clara, quien observaba todo con ojos grandes y curiosos. «Parecemos una familia de verdad», pensó Gabriel, y la idea no lo asustó como habría esperado. Se detuvieron en una pequeña heladería, donde Gabriel insistió en comprar helados para ambos. Mientras Lara saboreaba su helado de vainilla, un poco de crema se quedó en la comisura de su boca. Gabriel sintió un impulso casi irresistible de limpiarla con su pulgar, pero se contuvo, ofreciéndole una servilleta en su lugar. «Gracias», murmuró Lara, y cuando sus dedos se rozaron al tomar la servilleta, Gabriel sintió esa familiar descarga eléctrica. «¿Siente ella lo mismo que yo?», se preguntó, notando cómo Lara apartó la mirada rápidamente. Continuaron caminando hasta llegar a una pequeña plaza donde había una fuente. Clara había comenzado a inquietarse, y Lara la sacó del cochecito para que pudiera escuchar el sonido del agua. «Mira, Clara, ¿escuchas el agua?», le decía Lara acercándola a la fuente. Gabriel las observó, notando cómo otras personas en la plaza también se detenían para sonreír ante la escena. Una pareja mayor se acercó a ellos. «¡Qué bebé tan hermosa!», exclamó la mujer. «¿Cuántos meses tiene?». «4 meses», respondió Gabriel automáticamente. «Se parece mucho a su mamá», añadió el hombre sonriendo a Lara. Gabriel sintió un nudo extraño en el estómago, pero antes de que pudiera corregir la suposición, Lara respondió suavemente: «Gracias, es muy dulce». La pareja siguió su camino, y Gabriel y Lara se quedaron en un silencio incómodo. «Lara, yo... deberías haberles dicho que...». Lo
lo interrumpió suavemente, pero era más fácil que explicar toda la situación. Gabriel la estudió, notando una vulnerabilidad en su expresión que no había visto antes. ¿Te molesta que piensen que eres su madre? Lara abrazó a Clara más fuerte contra su pecho. No, murmuró. Me gusta pensar que podría serlo. La confesión flotó entre ellos como una verdad peligrosa. Gabriel sintió su corazón acelerarse mientras procesaba las implicaciones de lo que Lara había dicho. «¿Está diciendo lo que creo que está diciendo?», pensó, consciente de que su respiración se había vuelto más laboriosa. «Lara», comenzó, su voz más ronca de lo usual. Pero antes de que pudiera continuar, Clara comenzó a llorar, rompiendo el momento de tensión. «Debe tener hambre», dijo Lara rápidamente, evitando la mirada de Gabriel. «Deberíamos volver a casa». Durante el camino de regreso, ambos permanecieron en silencio, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. Gabriel no podía dejar de pensar en las palabras de Lara, en la forma en que había sonado cuando dijo que le gustaría ser la madre de Clara. «¿Y a mí me gustaría que lo fuera?», se preguntó, y la respuesta lo sorprendió por su claridad inmediata. Sí. Cuando llegaron a casa, mientras Lara alimentaba a Clara en la sala, Gabriel se quedó observándolas desde la cocina. La imagen de Lara sosteniendo a su hija, cantándole suavemente mientras Clara bebía su biberón, se grabó en su memoria como algo precioso y perfecto. Por primera vez desde la muerte de Elena, Gabriel se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde Lara no fuera solo la cuidadora de Clara, sino algo mucho más importante para ambos. Una semana después del paseo por el casco viejo, la tensión entre Gabriel y Lara había alcanzado un punto donde cada roce accidental, cada mirada prolongada, cada sonrisa compartida se sentía cargada de electricidad. Gabriel se descubría buscando excusas para estar cerca de ella, mientras Lara parecía más consciente de su presencia, sonrojándose con más frecuencia y evitando el contacto visual directo cuando la intensidad se volvía demasiado evidente. Esa noche, una tormenta otoñal azotaba Bilbao. Los vientos fuertes hacían que las ventanas del apartamento vibraran, y los truenos ocasionales rompían el silencio del hogar. Clara había tenido dificultades para dormir debido al ruido, y finalmente había logrado conciliar el sueño solo después de que Lara la calmara con sus canciones suaves. Gabriel estaba en su despacho revisando algunos documentos cuando escuchó un ruido desde la cocina. Al investigar, encontró a Lara intentando alcanzar una taza en el estante más alto del armario, estirándose sobre las puntas de sus pies sin éxito. «Permíteme», murmuró Gabriel, acercándose por detrás de ella. Su proximidad fue inmediata e intensa. Gabriel podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Lara, aspirar el delicado aroma de su champú, notar cómo su respiración se había vuelto ligeramente irregular. Extendió el brazo por encima de ella para alcanzar la taza, consciente de que prácticamente la tenía aprisionada entre su cuerpo y el mostrador. «Aquí tienes», dijo, bajando la taza, pero ninguno de los dos se movió. Lara se volvió lentamente entre sus brazos, quedando frente a él con apenas centímetros de distancia entre ellos. Gabriel pudo ver cada detalle de su rostro, las pestañas largas que enmarcaban sus ojos expresivos, el ligero sonrojo en sus mejillas, la forma en que sus labios se entreabrieron ligeramente cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban. Gabriel susurró su nombre como una pregunta, como una súplica, como una promesa. «Está temblando», pensó Gabriel, notando la ligera vibración en las manos de Lara. Pero no sabía si era por nerviosismo o por la misma electricidad que estaba corriendo por sus propias venas. «Lara», murmuró él, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «¿Sabes lo que me estás haciendo?». Ella cerró los ojos ante su toque, inclinándose involuntariamente hacia su palma. «¿Qué te estoy haciendo?», preguntó en un susurro. «Me estás haciendo sentir vivo otra vez», confesó Gabriel, su voz ronca con emoción. «Me estás haciendo recordar cómo es desear algo más que simplemente sobrevivir cada día». Los ojos de Lara se abrieron, brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Gabriel se saltara a un latido. «Gabriel, yo no quiero ser solo una distracción para ti. No quiero ser la forma en que olvidas tu dolor».
Gabriel sintió una punzada de comprensión. Por supuesto que Lara tendría esos miedos, esas inseguridades. «No eres una distracción, Lara», dijo con firmeza, acercándose imperceptiblemente. Eres la razón por la que mi corazón está aprendiendo a latir de nuevo. Eres la razón por la que el futuro ya no me aterriza». Un trueno resonó afuera, pero ninguno de los dos se sobresaltó. Estaban demasiado perdidos en la intensidad del momento. «Tengo miedo», admitió Lara, pero no se alejó. «¿De qué?». Gabriel movió su pulgar sobre su mejilla en una caricia suave. «De que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que mañana despiertes y te des cuenta de que esto fue un error». Gabriel sintió su corazón encogerse ante la vulnerabilidad en su voz. «Mírame», pidió suavemente. Cuando Lara levantó los ojos hacia él, Gabriel vio en ellos todo lo que necesitaba saber: amor, esperanza, miedo y un deseo que coincidía perfectamente con el suyo. «No voy a despertar mañana arrepintiéndome de esto», dijo con una convicción que lo sorprendió a él mismo. «Porque esto no es un impulso o una necesidad de olvidar. Esto eres tú haciendo que mi corazón recuerde cómo amar». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lara, pero eran lágrimas de felicidad. «Gabriel», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «¿Puedo besarte?», preguntó, necesitando su permiso explícito, necesitando saber que ella lo deseaba tanto como él la deseaba a ella. En lugar de responder con palabras, Lara se puso en puntillas y cerró la distancia entre ellos. El primer roce de sus labios fue suave, tentativo, como si ambos estuvieran probando la realidad del momento. Pero cuando Lara suspiró contra su boca, Gabriel sintió algo en su interior desatarse completamente. Profundizó el beso, sus brazos rodeándola y atrayéndola más cerca, mientras ella respondía con una pasión que hizo que toda su sangre se incendiara. Sus labios se movían juntos con una sincronía perfecta, como si hubieran estado esperando toda la vida para encontrarse. Gabriel podía saborear la dulzura de Lara, sentir cómo temblaba entre sus brazos, escuchar los pequeños sonidos de placer que escapaban de su garganta y que lo estaban volviendo loco. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Gabriel apoyó su frente contra la de Lara, manteniéndola cerca, sin querer romper la intimidad del momento. «Dios, Lara», murmuró, su voz áspera. «¿Sabes cuánto tiempo he querido hacer eso?». «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella sonriendo contra sus labios. «Desde la primera vez que te vi cantar a Clara, desde que trajiste luz a este lugar, desde que me hiciste recordar que merezco ser feliz». Lara lo besó de nuevo, más suave esta vez, lleno de ternura y promesas. «Yo también he querido esto», admitió, «pero tenía miedo de que fuera imposible, de que yo fuera...». «Eres perfecta», la interrumpió Gabriel. «Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Permanecieron abrazados en la cocina, escuchando la tormenta afuera, mientras procesaban la magnitud de lo que acababa de suceder entre ellos. Gabriel sabía que habían cruzado una línea irreversible, y por primera vez en meses, eso no lo asustaba, lo emocionaba. Los días siguientes al primer beso fueron como vivir en una burbuja de felicidad nueva y frágil. Gabriel y Lara se movían alrededor del apartamento, con una conciencia aguda el uno del otro, compartiendo miradas que se habían vuelto más íntimas, roces accidentales que duraban más de lo necesario, y sonrisas que llevaban promesas no dichas. Clara, por su parte, parecía florecer aún más en el ambiente de calidez que ahora llenaba el hogar. A sus 5 meses, había comenzado a sentarse con apoyo, y su personalidad se volvía más evidente cada día. Era una bebé observadora, que seguía con atención cada movimiento de Gabriel y Lara, como si entendiera que algo hermoso estaba creciendo entre las dos personas más importantes de su mundo. Esa mañana en particular, Gabriel había decidido tomarse el día libre completamente. No había reuniones urgentes, no había emergencias en las clínicas, y por primera vez en años, eligió simplemente ser padre. Encontró a Lara y Clara en la sala, con la bebé sentada en una manta rodeada de libros coloridos y juguetes suaves. «Buenos días, mi familia», dijo Gabriel, y las palabras salieron de su boca tan naturalmente
que lo sorprendieron. Lara levantó la vista, sus mejillas sonrojándose hermosamente ante la palabra familia. «Buenos días», respondió, y había una felicidad en su voz que hizo que el pecho de Gabriel se llenara de calidez. «Clara y yo estábamos practicando sonidos, ¿verdad, mi amor?» Gabriel se sentó en el suelo junto a ellas, cross-legged, y Clara inmediatamente se estiró hacia él, balbuceando alegremente. «¿Y qué sonidos estamos aprendiendo hoy?», preguntó, levantando a Clara y acomodándola en su regazo. «Bueno, estábamos trabajando en mamá y papá», dijo Lara, acercándose más hasta que sus hombros se tocaron. «Mira, Clara, ¿puedes decir papá, papá?» Clara miró a Gabriel con sus ojos grandes y serios, como si estuviera considerando cuidadosamente la lección. Emitió una serie de balbuceos experimentales. «Va, va, va», luego «da, da, da». «Muy bien, mi princesa», la animó Gabriel besando su frente. «¿Y puedes decir mamá? Mamá». Lara se tensó ligeramente ante la palabra, y Gabriel inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. Se volvió hacia ella con una expresión de disculpa, pero antes de que pudiera explicarse, Clara emitió un sonido claro y deliberado. «¡Papá!». El mundo se detuvo. Gabriel sintió como si alguien hubiera presionado pausa en su vida. Clara había dicho su primera palabra y había sido papá. Las lágrimas inmediatas que brotaron de sus ojos lo sorprendieron con su intensidad. «¿Lo escuchaste?», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Clara, ¿lo escuchaste?». «Sí». Lara tenía lágrimas en sus propios ojos, sonriendo con una felicidad radiante. «Lo dijo. Dijo papá». Gabriel abrazó a Clara contra su pecho, sintiendo una conexión con su hija que nunca antes había experimentado. Era como si esa simple palabra hubiera derribado todas las barreras que había construido alrededor de su corazón paternal. «Dilo otra vez, mi amor», le pidió a Clara. «Papá, papá». Clara lo miró con una sonrisa que derretía corazones y repitió claramente, «Papá». Gabriel rió a través de sus lágrimas, besando las mejillas regordetas de Clara repetidamente. «Eres la bebé más inteligente del mundo», exclamó, «y la más hermosa y la más perfecta». Lara los observaba con una expresión de amor puro en su rostro. Ver a Gabriel conectar tan profundamente con Clara, verlo florecer como padre, era una de las cosas más hermosas que había presenciado. «Ahora enséñale a decir mamá», sugirió Gabriel, volviéndose hacia Lara con una intensidad que la hizo sonrojar. «Gabriel, yo no soy...». «Sí lo eres», la interrumpió suavemente. «En todo lo que importa, sí lo eres». Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Clara, y en esa mirada, Lara vio una verdad que la llenó de calidez. Gabriel realmente la veía como la madre de Clara. «Está bien», susurró acercándose más. «Clara, mi amor, ¿puedes decir mamá, mamá?». Clara los miró a ambos, luego señaló directamente a Lara, y dijo con una claridad sorprendente, «¡Mamá!». Esta vez fue Lara quien comenzó a llorar. Gabriel la atrajo hacia él con su brazo libre, creando un abrazo familiar perfecto con Clara en el centro. «¿Escuchaste eso?», murmuró Gabriel contra su cabello. «Te está llamando mamá. No puedo creer que...». Lara sollozó felizmente. «Nunca pensé que podría sentir esto, Gabriel. Nunca pensé que Clara sería...». «¿Qué?». «Mía», susurró. «Nuestra». Gabriel la besó entonces, suave y dulcemente, mientras Clara balbuceaba felizmente entre ellos, repitiendo «papá» y «mamá», como si hubiera estado esperando toda su corta vida para unir a sus dos personas favoritas con esas palabras mágicas. «Te amo», murmuró Gabriel contra los labios de Lara, las palabras saliendo sin planificación pero con total sinceridad. Lara se separó ligeramente, sus ojos brillando con sorpresa y alegría. «¿Qué dijiste?». «Te amo, Lara. Amo cómo cuidas a Clara. Amo cómo has traído luz a nuestras vidas. Amo la mujer hermosa y fuerte que eres. Te amo». «Yo también te amo», respondió ella, su voz llena de emoción. «Te amo a ti, y amo a Clara, y amo la familia que hemos creado juntos». Clara eligió ese momento para aplaudir y reír, como si entendiera perfectamente que estaba presenciando algo extraordinario. «Creo que ella aprueba», rió Gabriel, mirando a su hija con adoración.
¿Cómo no va a aprobar?, dijo Lara acariciando la mejilla de Clara. Estamos dándole exactamente lo que necesita, una familia que la ama. En esa sala de estar bañada por la luz del sol bilbaíno, Gabriel se dio cuenta de que había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre. Un futuro lleno de amor, risas y la promesa de días felices por venir. 2 semanas después de la primera declaración de amor, Gabriel vivía en una felicidad que parecía demasiado perfecta para ser real. Cada mañana despertaba con la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo, junto a Lara y Clara, formando la familia que nunca había imaginado posible después de perder a Elena. Esa tarde de viernes, Gabriel había regresado temprano de la clínica con la intención de proponer a Lara que fueran los 3 a cenar a un restaurante bonito. Quería oficializar de alguna manera lo que ya sentía en su corazón, que ella y Clara eran su familia, y que quería que el mundo lo supiera. Al entrar al apartamento, escuchó la risa de Clara desde la sala y sonrió automáticamente, pero antes de dirigirse hacia ellas, se detuvo en su despacho para guardar algunos documentos. Fue entonces cuando vio el sobre Manila que había llegado esa mañana por mensajería, dirigido a él desde el laboratorio genético de la clínica. Gabriel frunció el ceño. No recordaba haber ordenado ningún examen genético reciente. Abrió el sobre distraídamente, esperando encontrar resultados de algún paciente que habrían enviado por error a su dirección personal. Lo que encontró le robó el aliento y le heló la sangre. El papel temblaba en sus manos mientras leía las palabras que destrozaban su mundo. Examen de paternidad. Gabriel Ortega y Clara Elena Ortega. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Exclusión confirmada. Gabriel se dejó caer en su silla, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Las palabras se difuminaban ante sus ojos mientras trataba de procesarlas. Clara no era su hija biológica. «Elena, ¿cómo pudiste?», pensó, sintiendo una mezcla devastadora de traición, dolor y confusión. Sus manos temblaron mientras buscaba en el sobre alguna explicación. Encontró una nota del laboratorio explicando que el examen había sido ordenado por Elena semanas antes de su muerte, pero los resultados habían llegado después del parto debido a complicaciones administrativas. El hospital había guardado la muestra y finalmente había procesado la solicitud. Gabriel cerró los ojos, tratando de recordar si Elena había mostrado alguna señal, alguna pista de que Clara podría no ser suya, pero solo recordaba su emoción genuina por el embarazo, su felicidad radiante, sus planes para su familia. «¿Por qué habrías ordenado este examen si no tenías dudas?», se preguntó, sintiendo náuseas. La risa de Clara desde la sala llegó hasta él como una puñalada. Esa bebé que había aprendido a amar, que había comenzado a llamarlo papá, que lo había ayudado a sanar, no era suya. Y Lara que lo amaba, que había creído en él, que había construido sueños de familia junto a él. ¿Cómo podría explicarle que todo había sido una mentira? Gabriel escuchó pasos acercándose al despacho y rápidamente guardó los papeles en un cajón. «¿Gabriel?», la voz dulce de Lara lo hizo estremecer. «¿Estás bien? Te escuché llegar, pero...». Se volvió para encontrarla en la puerta, sosteniendo a Clara, ambas sonriendo con la felicidad que había caracterizado sus días recientes. La imagen le partió el corazón. «Sí, solo trabajo», mintió, forzando una sonrisa que sabía que no alcanzaba sus ojos. Lara lo estudió con preocupación. «¿Estás seguro? Te ves pálido». «Estoy bien», repitió, pero su voz sonó hueca incluso para él. Clara extendió los brazos hacia él, balbuceando «papá» con alegría. Gabriel sintió como si cada repetición de esa palabra fuera un recordatorio cruel de la mentira en la que había estado viviendo. «Yo tengo algunas llamadas que hacer», dijo apartando la mirada. «Cenaremos más tarde, ¿sí?». La confusión en el rostro de Lara era evidente, pero asintió. «Por supuesto. Clara y yo estaremos en la sala». Cuando se fueron, Gabriel se hundió nuevamente en su silla, sintiendo como si su mundo perfecto se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. ¿Quién es el padre real de Clara? ¿Elena me amaba realmente o todo fue una farsa?
¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo mirar a Lara a los ojos sabiendo esto? Los pensamientos se arremolinaban en su mente como una tormenta. Parte de él quería quemar los papeles, fingir que nunca había visto los resultados, continuar viviendo en la felicidad que había encontrado. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, no podía ignorar la verdad. ¿Y si Lara descubre esto? ¿Pensará que soy un fracaso como hombre? ¿Como padre? ¿Qué tipo de futuro puedo ofrecerle cuando ni siquiera sé quién soy realmente? La risa de Clara y Lara desde la sala ya no sonaba como música para sus oídos. Ahora sonaba como un recordatorio doloroso de todo lo que podría perder una vez que la verdad saliera a la luz. Gabriel sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Cómo podía proteger a Lara del dolor de esta revelación? ¿Y cómo podía protegerse a sí mismo de la humillación de admitir que había sido engañado tan completamente? Por primera vez en semanas, el futuro volvía a parecer incierto y aterrador. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa para Gabriel. El conocimiento de la verdad sobre Clara lo consumía por dentro, creando una distancia invisible, pero palpable, entre él y Lara. Cada sonrisa de ella se sentía como una acusación. Cada papá que pronunciaba Clara sonaba como una mentira que se hacía más grande con cada repetición. Gabriel comenzó a retirarse emocionalmente, sin darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Salía más temprano para el trabajo, regresaba más tarde, y cuando estaba en casa, se refugiaba en su despacho con excusas sobre trabajo urgente. Sus respuestas se volvieron monosilábicas, sus sonrisas forzadas, y el contacto físico con Lara prácticamente desapareció. Lara notó el cambio inmediatamente. La mujer que había aprendido a leer las emociones de Gabriel como si fueran las páginas de un libro favorito, no podía ignorar la frialdad que había reemplazado la calidez de sus miradas, la distancia que había surgido donde antes había habido intimidad. ¿Qué hice mal?, se preguntaba mientras observaba a Gabriel evitar sus ojos durante el desayuno. ¿Fue demasiado rápido? ¿Se arrepiente de haberme dicho que me amaba? Esa tarde, mientras Clara dormía su siesta, Lara decidió enfrentar la situación. Encontró a Gabriel en su despacho, aparentemente absorto en documentos que sabía que había revisado 3 veces ya. «Gabriel, ¿podemos hablar?», preguntó suavemente desde la puerta. Él levantó la vista, y Lara pudo ver algo en sus ojos que la asustó. Dolor, culpa y algo que parecía peligrosamente como rechazo. «Estoy ocupado, Lara. Quizás más tarde». «Has estado ocupado toda la semana», insistió ella, entrando a la habitación y cerrando la puerta. «Gabriel, ¿qué está pasando? ¿Hice algo malo?». Gabriel sintió un dolor físico en el pecho al ver la vulnerabilidad en los ojos de Lara. Ella no había hecho nada malo. Ella era perfecta, y esa era precisamente la razón por la que no podía soportar la idea de decepcionarla. ¿Cómo puedo explicarle que el hombre del que se enamoró es un fraude? ¿Que ni siquiera soy realmente el padre de Clara? «No hiciste nada malo», dijo finalmente, pero su voz sonó distante. «Entonces, ¿por qué siento como si hubieras construido una pared entre nosotros?». Lara se acercó a su escritorio. «Hace una semana me dijiste que me amabas». «¿Ya no es cierto?». La pregunta directa lo golpeó como un puñetazo. Gabriel la amaba tanto que dolía. Pero ¿cómo podía pedirle que construyera una vida con un hombre que había sido engañado tan completamente? ¿Cómo podía ofrecerle un futuro cuando su propio pasado era una mentira? «Lara, creo que necesitamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y inmediatamente se odió por el daño que vio reflejado en el rostro de Lara. ¿Reflexionar sobre qué? Su voz se quebró ligeramente. ¿Sobre el hecho de que Clara y yo te hemos dado una razón para ser feliz? ¿Sobre el hecho de que por primera vez en meses sonríes realmente? «No lo entiendes», pensó Gabriel desesperadamente. «No entiendes que no merezco esa felicidad. No entiendes que todo lo que hemos construido está basado en una mentira». «Quizás todo ha sido demasiado rápido», dijo, odiándose más con cada palabra. «Quizás necesitas tiempo para decidir si realmente quieres esta vida, si realmente quieres esto».
Lara lo miró como si no lo reconociera. ¿Tiempo para decidir si quiero amarte? ¿Si quiero amar a Clara? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriel, ¿qué te está pasando? ¿Qué cambió? Todo cambió, pensó él. Descubrí que soy un idiota, que fue engañado por la mujer que creía conocer. Descubrí que ni siquiera soy realmente padre. Descubrí que no tengo derecho a la felicidad que hemos encontrado juntos. Pero no podía decir eso. No podía destruir la imagen que Lara tenía de él. No podía cargarla con el peso de su humillación. Creo que sería mejor si te tomaras unos días libres, dijo finalmente, las palabras saliendo como cuchillos, para que puedas pensar claramente, sin la presión de estar aquí todo el tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel vio cómo el dolor se transformaba en comprensión herida en los ojos de Lara, cómo sus hombros se enderezaron con una dignidad que le partió el corazón. «Ya veo», murmuró ella. «Así que después de todo, era demasiado bueno para ser verdad». «Lara, no es...» «No, está bien», lo interrumpió secándose las lágrimas con una determinación que Gabriel reconoció como la fuerza interior que siempre había admirado en ella. «Entiendo el mensaje». Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. «Solo quiero que sepas que cuando me dijiste que me amabas, yo te creí. Y cuando Clara te llama papá, ella te ve como su mundo entero, pero supongo que eso no es suficiente para ti». Cuando Lara salió del despacho, Gabriel sintió como si hubiera destruido lo mejor que le había pasado en la vida. Pero el miedo a la verdad, el miedo a no ser suficiente, el miedo a la humillación, era más fuerte que su deseo de ser feliz. «Es mejor así», se dijo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que estaba cometiendo el error más grande de su vida. «Es mejor que descubra quién soy realmente ahora, antes de que sea demasiado tarde». Lara se fue esa misma tarde, llevándose solo su mochila desgastada y el corazón completamente roto. No hubo despedidas dramáticas ni súplicas. Simplemente besó la frente de Clara mientras dormía, susurró «Te amo, mi pequeña», y desapareció de sus vidas como si hubiera sido solo un hermoso sueño. Gabriel pensó que se sentiría aliviado. Pensó que sin Lara allí para recordarle constantemente lo que había perdido, podría procesar la traición de Elena en paz, encontrar una manera de seguir adelante con Clara sin el peso de pretender ser algo que no era. Estaba completamente equivocado. La primera noche sin Lara fue un infierno. Clara despertó a las 2 de la madrugada buscando a la mujer que había llegado a considerar su madre, y cuando Gabriel intentó calmarla, ella lo rechazó completamente. Su llanto no era el llanto normal de un bebé, era el lamento desgarrador de una criatura que había perdido algo esencial para su mundo. «Está bien, Clara», murmuró Gabriel, paseando por la habitación con ella en brazos. «Papá está aquí. Todo está bien». Pero Clara no se calmaba. Lloraba a mamá una y otra vez, sus pequeños ojos buscando desesperadamente el rostro familiar que ya no estaba allí. Gabriel intentó todo, canciones, mecerla, ofrecerle el biberón, pero nada funcionaba. «¿Qué he hecho?», pensó mientras veía a su hija sufrir. «La niña que me ama como padre está destrozada, y es mi culpa». La segunda noche fue peor. Clara había comenzado a rechazar la comida, durmiendo solo en intervalos cortos antes de despertarse llorando por Lara. Gabriel llamó al pediatra, quien le aseguró que físicamente Clara estaba bien, pero que claramente estaba experimentando la pérdida de una figura de apego importante. «Los bebés forman vínculos profundos», explicó el doctor. Para Clara esa mujer se había convertido en su figura materna principal. Su ausencia repentina es traumática para ella. Gabriel colgó el teléfono sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había causado un trauma a Clara por su propia cobardía. Para el tercer día, Gabriel estaba completamente destrozado. No había dormido más de 2 horas seguidas. Clara apenas había comido, y el apartamento se sentía como una tumba. Se había tomado días libres del trabajo, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera el sufrimiento de su hija. Esa tarde, mientras Clara lloraba inconsolablemente en sus brazos, Gabriel finalmente se quebró. «Lo siento, mi amor», sollozó, abrazándola contra su pecho. «Lo siento tanto. Papá cometió un error terrible. ¿Qué importa si no comparto su sangre?
pensó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella me ama, yo la amo. Lara nos ama a ambos. ¿Por qué estoy destruyendo la única familia real que he conocido? La verdad lo golpeó con una claridad brutal. Había estado tan obsesionado con la traición de Elena que había traicionado a las dos personas que realmente importaban en su vida presente. Clara y Lara no tenían la culpa de los errores del pasado. Ellas eran su futuro, su familia verdadera, y él las había lastimado por su orgullo herido. Gabriel sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a la agencia donde trabajaba Lara. «¿Lara Gallardo?», preguntó Mercedes. Regresó a Comillas hace 2 días. Dijo que había terminado su asignación. «¿Hubo algún problema, señor Ortega?» «Sí», admitió Gabriel. «Un problema muy grande, pero no con ella. Conmigo». «¿Tiene una dirección en Comillas?». Después de obtener la información, Gabriel miró a Clara, quien había comenzado a calmarse ligeramente, como si hubiera sentido el cambio en él. «Vamos a buscar a mamá», le dijo. «Vamos a traerla a casa y a pedirle perdón por ser tan estúpido». Por primera vez en días, Clara no lloró cuando la colocó en su asiento del coche. Era como si entendiera que finalmente iban en la dirección correcta. Durante el viaje de 2 horas hacia Comillas, Gabriel tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que le diría a Lara. ¿Cómo podía explicar su comportamiento sin sonar como un cobarde? ¿Cómo podía pedirle que lo perdonara cuando él mismo no se perdonaba? «Le diré la verdad», decidió finalmente. «Toda la verdad. Sobre Elena, sobre Clara, sobre mis miedos, y luego le suplicaré que nos dé otra oportunidad». Mientras conducía por las carreteras serpentinas hacia la costa cántabra, Gabriel se dio cuenta de algo fundamental. La familia no se definía por la sangre o la genética. Se definía por el amor, la dedicación, la elección diaria de estar presente para quienes importaban. Clara era su hija en todo lo que realmente importaba. Lara era la mujer que amaba. Y él había estado a punto de perder a ambas por aferrarse a un dolor que ya no tenía poder sobre su futuro. «Por favor, Lara», pensó mientras las primeras vistas del mar aparecían en el horizonte. «Por favor, danos otra oportunidad. Prometo ser el hombre que tanto Clara como tú merecen». Comillas era exactamente como Gabriel había imaginado. Un pueblo costero pintoresco donde las casas de piedra se acurrucaban contra las colinas verdes y el aroma salado del Cantábrico llenaba el aire. Pero él apenas notó la belleza del lugar. Su único pensamiento era encontrar a Lara y remediar el daño que había causado. La casa de los Gallardo era modesta pero acogedora, con ventanas azules desgastadas por el tiempo y un pequeño jardín donde colgaba ropa al viento. Gabriel aparcó el coche con Clara dormida finalmente en su asiento, exhausta por días de llanto. Respiró profundo, reunió valor y llamó a la puerta. Una mujer mayor abrió, claramente la madre de Lara por el parecido en los ojos expresivos. «¿Sí?», preguntó mirándolo con curiosidad. «Buenos días, señora. Soy Gabriel Ortega. Estoy buscando a Lara». El reconocimiento iluminó el rostro de la mujer, seguido inmediatamente por una expresión protectora. «Usted es el hombre que contrató a mi hija». «Sí, señora, y el hombre que cometió un error terrible». «¿Está Lara aquí?». Antes de que la señora Gallardo pudiera responder, Gabriel escuchó una voz familiar desde el interior de la casa. «¿Quién es, mamá?». Lara apareció detrás de su madre, y Gabriel sintió como si alguien le hubiera devuelto el aire a los pulmones. Estaba pálida, con ojeras que sugerían que tampoco había dormido bien, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Sus ojos se encontraron, y Gabriel vio dolor, confusión, y algo que podría haber sido esperanza si no estuviera mezclado con tanto miedo. «Gabriel», susurró, «¿qué estás haciendo aquí?». «Vine a disculparme», dijo inmediatamente, «a explicarte, a suplicarte que me perdones». Lara cruzó los brazos sobre el pecho, una postura defensiva que le partió el corazón. «¿Dónde está Clara?». «En el coche, dormida. Ha estado...». Su voz se quebró. «Ha estado llorando por ti desde que te fuiste. No ha comido bien, no ha dormido. Te extraña tanto, Lara». Vio cómo los ojos de Lara se llenaron de lágrimas al escuchar sobre Clara. «¿Puedo verla?». «Por supuesto».
Caminaron juntos hacia el coche en silencio, y cuando Lara vio a Clara dormida con las mejillas aún manchadas de lágrimas secas, su resistencia se desmoronó visiblemente. «Mi bebé», murmuró, acariciando el cristal de la ventana. «¿Qué le has hecho?». La acusación en su voz fue como una bofetada merecida. «Le hice lo mismo que te hice a ti», admitió Gabriel. «La lastimé por mi propio miedo y estupidez». Lara se volvió hacia él, y Gabriel pudo ver la guerra entre el amor y el dolor en sus ojos. «¿Por qué, Gabriel? ¿Qué cambió? Una semana estábamos enamorados, hablando de ser una familia, y de repente me echas como si no significara nada». Gabriel sabía que había llegado el momento de la verdad completa. «Recibí unos resultados de exámenes genéticos que Elena había ordenado antes de morir. Clara no es mi hija biológica». El silencio que siguió fue denso. Lara lo miró como si tratara de procesar la información. «¿Y eso importa?», preguntó finalmente. La simplicidad de la pregunta lo desarmó completamente. «Yo pensé que sí. Pensé que significaba que todo había sido una mentira, que Elena me había engañado, que yo no tenía derecho a... ¿A qué, Gabriel? A ser feliz, a tener una familia, a pedirte que construyeras una vida conmigo cuando ni siquiera sabía quién era realmente». Lara lo estudió por un momento largo, y Gabriel pudo ver cómo trabajaba su mente, procesando no solo sus palabras, sino las emociones detrás de ellas. «¿Sabes lo que pienso?», dijo finalmente. «Pienso que usaste esos resultados como excusa para huir cuando las cosas se volvieron demasiado reales, demasiado profundas». Gabriel sintió como si ella hubiera visto directamente a su alma. «Tal vez tengas razón», admitió. «Tal vez me asusté porque nunca había amado a alguien tanto como te amo a ti. Tal vez me asusté porque Clara significaba más para mí de lo que había permitido que significara cualquier cosa desde la muerte de Elena». Lara comenzó a caminar hacia la playa cercana y Gabriel la siguió manteniendo el coche a la vista. «Gabriel, ¿Clara te necesita?». «Sí». «¿La amas?». «Con toda mi alma». «¿Y yo? ¿Me amas realmente o era solo conveniencia?». Gabriel se detuvo y la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. «Te amo más de lo que creía posible. Te amo tanto que duele. Te amo tanto que estos 3 días sin ti han sido el infierno más puro que he experimentado». Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿por qué me echaste?». «Porque soy un idiota», dijo simplemente. «Porque tenía miedo de no ser suficiente para ti. Porque pensé que si descubrías que había sido engañado tan completamente por Elena, verías que soy un fracaso como hombre». Lara lo miró por un momento largo, luego negó con la cabeza. «Gabriel Ortega, eres el hombre más inteligente que conozco, pero también el más estúpido». A pesar de todo, Gabriel sonrió ligeramente. «¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonar al hombre más estúpido que conoces?». Lara miró hacia el coche donde Clara dormía, luego de vuelta a Gabriel. «Depende. ¿Estás dispuesto a luchar por nosotras? ¿Estás dispuesto a elegir el amor por encima del miedo? Cada día por el resto de mi vida», prometió Gabriel. «Si me das la oportunidad». El llanto de Clara desde el coche rompió el momento de tensión entre Gabriel y Lara. Sin dudarlo, Lara corrió hacia el vehículo con Gabriel siguiéndola de cerca. «Está bien, mi amor», murmuró Lara, sacando a Clara del asiento y abrazándola contra su pecho. «Mamá está aquí». Clara se aferró a Lara inmediatamente, su llanto transformándose en pequeños sollozos de alivio. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si hubiera sabido que finalmente había encontrado lo que estaba buscando. «Mamá», balbuceó Clara, enterrando su carita en el cuello de Lara. Gabriel sintió sus ojos llenarse de lágrimas al presenciar la reunión. Clara había dejado de llorar por primera vez en 3 días, y Lara tenía esa expresión de amor maternal que había extrañado desesperadamente. «No vuelvas a irte», susurró Clara en su idioma de bebé, aunque Gabriel podía jurar que entendía perfectamente lo que estaba tratando de decir. Lara besó la frente de Clara repetidamente, meciendo suavemente. «Te extrañé tanto, mi pequeña, tanto». «Lara», murmuró Gabriel, «por favor, regresa con nosotros. No como empleada, sino como mi familia».
como la madre de Clara, como la mujer que amo. Lara levantó la vista hacia él, aún sosteniendo a Clara. Gabriel, si regreso, tiene que ser para siempre. No puedo volver a pasar por esto. Clara no puede pasar por esto. Si elegimos estar juntos, es un compromiso real, sin importar qué secretos del pasado puedan salir a la superficie. Te lo prometo, dijo Gabriel con una intensidad que la sorprendió. Pero tengo una condición. Lara lo miró con sorpresa. ¿Cuál? No quiero regresar a Bilbao. No quiero vivir rodeado de memorias de Elena, de mi vida anterior. Quiero empezar fresh en un lugar nuevo, donde podamos crear nuestros propios recuerdos. Los ojos de Lara se iluminaron con comprensión. ¿Qué tienes en mente? Gabriel sonrió, y por primera vez en días la sonrisa alcanzó sus ojos. ¿Recuerdas que me dijiste que querías tener tu propia escuela? ¿Que querías terminar tus estudios? Sí, he estado pensando. Hay un pueblo en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada. Es hermoso, tranquilo, y hay un antiguo colegio en venta que sería perfecto para convertir en una escuela infantil. Podríamos mudarnos allí, restaurar el edificio juntos, y tú podrías tener la escuela de tus sueños. Lara lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Gabriel, eso sería costoso y yo no puedo. Yo puedo, la interrumpió suavemente. Puedo vender las clínicas en Bilbao, invertir en tu sueño, en nuestro futuro. Podemos hacer de Clara la primera estudiante de la escuela infantil Lara. Lara comenzó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. ¿Harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti, por nosotras. Gabriel se acercó y abrazó a ambas. Quiero que tengas todo lo que sueñas, Lara. Quiero que Clara crezca viendo a su madre cumplir sus metas, siendo fuerte e independiente. ¿Su madre?, murmuró Lara. Si aceptas serlo oficialmente, si aceptas casarte conmigo y adoptarla legalmente. Clara te eligió como madre desde el primer día y yo quiero que seas mi esposa. El silencio que siguió fue lleno de posibilidades. Gabriel pudo ver a Lara procesando todo. La propuesta implícita, el nuevo comienzo, la oportunidad de tener la familia y la carrera que siempre había soñado. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. ¿Estás seguro de que esto no es solo una reacción al miedo de perder a Clara? Gabriel tomó el rostro de Lara entre sus manos, cuidadoso de no molestar a Clara. Estoy seguro de que te amo. Estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Estoy seguro de que quiero ser el padre que Clara necesita y el esposo que tú mereces. Y estoy seguro de que quiero construir algo nuevo y hermoso contigo, sin las sombras del pasado. Lara lo besó entonces, suave pero profundamente, mientras Clara balbuceaba felizmente entre ellos. Sí, murmuró contra sus labios. Sí a todo. A la escuela, al matrimonio, a la familia, a empezar de nuevo. Gabriel sintió como si el mundo entero hubiera vuelto a su lugar correcto. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Lara sonrió, y esa sonrisa iluminó todo su rostro. Pero primero, necesito presentarte oficialmente a mi familia. Gabriel miró hacia la casa donde los padres de Lara observaban desde la ventana, claramente preocupados pero esperanzados. ¿Crees que aprobarán? Creo que cuando vean cuánto amas a Clara y cuánto me amas a mí, no tendrán más opción que darte su bendición. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Clara cómodamente acomodada en los brazos de Lara y Gabriel, con un brazo alrededor de ambas, Gabriel se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. No solo una segunda oportunidad en el amor, sino una familia verdadera construida sobre elección, compromiso y amor incondicional. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, brillaba con promesas de felicidad. 6 meses después, el campo de girasoles se extendía infinito bajo el cielo dorado de La Rioja, creando un mar amarillo que ondulaba suavemente con la brisa vespertina. En el centro de este paraíso natural, Gabriel esperaba nervioso junto al altar improvisado que habían construido entre las flores. Clara, ahora de 11 meses y caminando con pasos tambaleantes, corría entre los girasoles con un vestido blanco diminuto, llevando en sus manitas un pequeño cojín con las alianzas. Cada pocos pasos se detenía a arrancar pétalos, riendo con esa risa cristalina
que había vuelto a llenar de música la vida de Gabriel. «Papá, Flo», le gritaba a Gabriel, mostrándole orgullosa cada flor que había rescatado. «Muy bonita, mi amor», le respondía él, su corazón rebosando de felicidad. La música comenzó a sonar desde el pequeño conjunto que habían contratado, y Gabriel sintió su respiración detenerse cuando vio a Lara aparecer entre los girasoles. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color crema, con flores de girasol entrelazadas en su cabello castaño que caía libre sobre sus hombros. No necesitaba más adornos. Irradiaba una belleza natural que hizo que Gabriel se sintiera como el hombre más afortunado del mundo. «Dios mío, es hermosa», pensó, sintiendo lágrimas de felicidad picando en sus ojos. Lara caminaba hacia él con una sonrisa que iluminaba todo el campo, acompañada por su padre, quien había terminado aceptando completamente a Gabriel después de ver cuánto amaba a su hija y nieta adoptiva. Cuando llegó al altar, Gabriel tomó sus manos y se perdió en sus ojos. «Estás preciosa», murmuró besando suavemente sus nudillos. «Tú también estás muy guapo», respondió ella, sonrojándose como aún hacía cada vez que él la miraba con esa intensidad. El celebrante, un amigo de la familia Gallardo, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor que trasciende las circunstancias, sobre las familias que se forman por elección y compromiso. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriel se aclaró la garganta, emocionado. «Lara, hace un año mi mundo era gris y silencioso. Tú llegaste con tu luz, tu música, tu amor incondicional, y me enseñaste que la familia no se define por la sangre, sino por la decisión diaria de elegirse mutuamente. Prometo amarte en todas tus facetas, apoyar todos tus sueños, y ser el padre que Clara merece y el esposo que tú necesitas. Prometo que nuestro hogar siempre será un lugar de risa, de canciones y de amor que crece cada día». Lara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando llegó su turno. «Gabriel, tú me diste más que amor. Me diste una familia, un propósito y la oportunidad de ser la mujer que siempre soñé ser. Prometo amarte en tus fortalezas y en tus miedos, crear contigo un hogar donde Clara crezca segura y feliz, y recordarte cada día que mereces toda la felicidad del mundo. Prometo que nuestra familia será nuestro refugio y nuestro lugar de crecimiento». Cuando intercambiaron anillos, Clara decidió que era el momento perfecto para interrumpir, corriendo hacia ellos con los brazos extendidos. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, y toda la audiencia se rió con ternura. Gabriel la levantó, creando un abrazo familiar perfecto, mientras el celebrante los declaraba oficialmente marido y mujer. El beso que siguió fue suave, lleno de promesas, interrumpido por Clara tratando de besar a ambos al mismo tiempo, lo que provocó más risas de los invitados. 2 años después, Lara se acomodó en la mecedora del porche de su casa restaurada, una mano acariciando suavemente su vientre de 6 meses, donde crecía el hermano o hermana de Clara. Desde aquí podía ver la escuela infantil Pequeños Girasoles, que habían abierto en el antiguo colegio, ahora lleno de risas de niños, y el jardín educativo que Gabriel había ayudado a diseñar. Clara, de casi 3 años, jugaba en el jardín con las muñecas que Gabriel le había traído de su último viaje de negocios. Hablaba constantemente ahora, mezcla de español y las palabras inventadas que solo ella entendía, contándoles historias elaborate a sus juguetes. «Mamá, ¿cuándo va a nacer mi hermanito?», preguntó Clara acercándose a la mecedora. «Pronto, mi amor, en unos meses más. ¿Y va a jugar conmigo?». «Por supuesto, pero al principio será muy pequeñito, como tú cuando llegaste a nosotros». Gabriel apareció en la puerta, cargando una bandeja con té para Lara y jugo para Clara. «¿Mis 2 chicas más hermosas están conspirando sin mí?», bromeó besando la frente de Lara y luego la de Clara. «Clara estaba preguntando sobre el bebé», explicó Lara, aceptando agradecida el té. Gabriel se sentó en los escalones del porche, mirando hacia la escuela donde varios niños todavía jugaban en el patio, bajo la supervisión de las maestras que Lara había contratado. «¿Sabes qué?», dijo tomando la mano de Lara. «A veces me pellizco para asegurarme de que todo esto es real». Lara sonrió, entrelazando sus dedos. «Es real, Gabriel. Todo esto, nuestra familia, nuestros sueños cumplidos,
Es completamente real. Clara se acurrucó entre ellos bostezando. Cuéntame la historia otra vez, papá. La de cómo me encontraron. Gabriel la alzó a su regazo, una tradición que había comenzado meses atrás. Érase una vez una bebé muy especial que lloraba mucho porque su corazón sabía que le faltaba algo importante. Y había una mujer mágica que sabía exactamente qué canciones cantar para calmar a los bebés tristes. Mientras Gabriel contaba la historia familiar de cómo se habían encontrado los tres, Lara observaba a su familia con un corazón lleno de gratitud. El bebé en su vientre se movía suavemente, como si también estuviera escuchando la historia de cómo el amor había construido su hogar. El sol comenzaba a ponerse sobre los campos de La Rioja, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de la escuela. En la distancia, se podían escuchar las voces de los niños que regresaban a casa, y el aroma de la cena que se cocinaba en las casas vecinas llenaba el aire. Gabriel terminó la historia con el beso tradicional en la frente de Clara, quien ya estaba medio dormida. Y vivieron felices para siempre, murmuró. Para siempre jamás, agregó Clara soñolienta. Lara miró a Gabriel por encima de la cabeza de Clara, y en sus ojos vio el mismo amor profundo que había crecido entre ellos desde aquel primer día en Bilbao. Para siempre jamás, repitió Lara, sabiendo con cada fibra de su ser que habían encontrado exactamente donde pertenecían, juntos, creando una familia que no había nacido de la sangre, sino de la decisión diaria de amarse, cuidarse y elegirse mutuamente. En el porche de su hogar en La Rioja, rodeados del aroma de girasoles y el sonido de la felicidad, Gabriel, Lara y Clara habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Habían encontrado donde nace verdaderamente una familia. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.